Uno presenta En la Polémica, con el auspicio de Juntos podemos lograrlo. Universidad Regional Autónoma de los Andes. Uniandes, a la altura de tus sueños. Mejor está por venir. Saludos cordiales, gracias Ecuador, bienvenidos al programa En la Polémica. Sin duda la economía ecuatoriana ha entrado en un periodo de transición. Después de casi 8 años de bonanza por el ingreso extraordinario de recursos al Estado, hoy tenemos un brusco desmoronamiento de todo el armazón montado. Los críticos del modelo impuesto por el gobierno señalan que el régimen no supo administrar la opulencia. Se dice que hubo gastos exorbitantes, que se utilizó el dinero con consideraciones dispendiosas, podríamos decir. No se creó un fondo para el momento de las vacas flacas, es otra de las críticas que se escucha. No se fomentó un sector privado fuerte, sólido y capaz de permitir andar, digamos, con sus propios pies al Ecuador. El gobierno y aquellos que están cercanos al régimen dicen por su parte que estas apreciaciones no son correctas, que en el transcurso de estos años se hicieron inversiones sustanciales, por ejemplo, en infraestructura, que los dineros fueron destinados a aspectos o áreas sociales que antes no fueron atendidas, que el país se modernizó, es otra expresión que se señala. La plata fue a los sectores más pobres del Ecuador. Se ha repetido varias veces que la inversión pública fue una de las mejores calificadas en la región. Lo cierto es que a esta hora estamos atentos a un periodo, yo diría, incierto. Hay un abultado déficit fiscal, el endeudamiento del Ecuador ha llegado a límites importantes, el gasto público es sin duda enorme. La dolarización tiene un contenido inseguro, inestable, se habla que no se eliminará dicha moneda, mientras que por otro lado se señala, se menciona que si tuviéramos moneda propia, el mar tormentoso sería más fácil de cruzarlo. Hoy entonces vamos a tener un cruce de ideas con posiciones encontradas para analizar el escenario político que vive el país y naturalmente todos estos elementos de la economía que enfrenta el Ecuador. Para ello entonces doy la más cordial bienvenida a Diego Borja. Diego Borja fue ministro de Economía, fue también presidente del Banco Central y es un permanente analista, comentarista de temas políticos y sociales y de actividad sin duda también en la política. Nos acompaña también Virgilio Hernández, él es asambleísta de Alianza País y es el presidente de la Comisión de Régimen Económico. Gracias entonces a los caballeros que están ahora mismo alrededor de esta mesa, gracias a nuestros amigos televidentes que nos siguen por la pantalla, y dejo expresa constancia que las opiniones, que los comentarios, que las declaraciones que se viertan durante este programa de opinión son de exclusiva responsabilidad de nuestros invitados. Vamos a empezar y quisiera dar la palabra a Diego Borja para pedirle una apreciación general. Algo hemos dicho en la presentación, en la introducción, pero claro, usted tiene mayores elementos y tiene una voz autorizada. ¿Cuál es el Ecuador del momento, pongámoslo así, en lo político y en lo económico? Adelante, le escuchamos. Bueno, un cordial saludo a la teleaudiencia, un cordial saludo a mi contertulio Virgilio. Gracias, Andrés, por la invitación. Pongámoslo en palabras simples, estamos viviendo un momento complejo. Complejo en el tema económico, complejo en el tema político. En el tema económico, un derrumbe tan grande del precio del petróleo, la principal mercancía que exporta el Ecuador, pone en riesgo varios ámbitos. El ámbito fiscal, el ámbito comercial, el ámbito productivo, sin lugar a dudas, porque en estos 9 años del gobierno de la Revolución Ciudadana seguimos siendo extremadamente dependientes del petróleo y del modelo petrolero que ha significado además una ingente entrada de recursos en los últimos años. Solamente en términos de ingreso que hemos obtenido el gobierno en el Ecuador en estos últimos 8 años, podemos calcular 240.000 millones de dólares, es decir, más o menos 30.000 millones de dólares por año. Pero no todo eso es vía petróleo. Son los ingresos que ha tenido, donde el petróleo sigue cumpliendo un papel trascendental. No, cuando se cae una mercancía de ese estilo,
obviamente va a impactar. ¿Y qué tenemos en este mismo momento? Tenemos algunos problemas que se pueden avisorar. Tenemos un problema fiscal, un problema presupuestario, un problema productivo, un problema de precios, un problema de sustento de los hogares ecuatorianos. Se ve la romería de personas yendo a comprar cosas a Colombia, ¿no? Se ve una cantidad de personas que encuentran obviamente hasta 3 veces menos del precio de mercancías que podrían obtenerlas en el Ecuador. No todo ese dinero va a parar al Estado, mucho de eso ha sido especulativo, yo lo dije en su momento. La salvaguardia ha beneficiado a grupos internos que se dedican a la comercialización al detalle, por ejemplo, donde se ve claramente un beneficio a esos sectores. Y en lo político tenemos un problema montado. Por un lado tenemos una expresión social cada vez más contundente en las calles, en las plazas, una suerte de ruptura de un miedo que se tenía, y hemos visto una respuesta gubernamental increíble para un gobierno que se dice democrático y socialista. Represión, un uso maniqueo del poder impresionante, en vez de tener, yo diría, una cierta postura de conciliación, al revés, vemos una especie de respuesta furibunda. En los últimos días hemos visto cómo la SECOM, con una postura casi a lo Torquemada de la Inquisición, quiere borrarle del medio a una fundación que se dedicaba a velar por el tema de la libertad de prensa como Fundamedios, y otras respuestas. Hemos visto cosas como el ministro de Defensa llamando forajidos, usando una palabra que fue desprestigiada por el expresidente Lucio Gutiérrez antes de su caída, y Corcho Cordero llamando forajidos a los manifestantes. Hemos visto a un personaje que era más bien moderado, un hombre democrático como el actual canciller Javier Lasso, llamando a la clase media quiteña extremadamente violenta y peligrosa. Es decir, creo que hay un lenguaje que no se compadece con una necesidad económica y política de bajar el tono y de mirar en conjunto cómo resolver el problema. Perfecto. Habrá que agregar 2 ingredientes que me permito simplemente mencionarlos, que es el niño y el Cotopaxi. Virgilio, el turno es para usted. El propio presidente de la República lo ha señalado en múltiples ocasiones, lo mismo las autoridades económicas. Por supuesto que vivimos un momento complejo. Por supuesto que vivimos los efectos de una crisis exógena, además, que tiene que ver con el modelo económico estructural del país, que no puede ser responsabilizado al actual gobierno. Todo lo contrario, el actual gobierno, entendiendo que la dependencia de un modelo primario exportador nos vuelve absolutamente frágiles frente a los embates del mercado internacional, lo que ha buscado es modificar y dar pasos para modificar la matriz energética. Por ejemplo, que es incomprensible que haya sectores que se opongan a esto, o la modificación de la matriz productiva. Pero esto obviamente no es cosa de 4 ni de 8 años. Hay problemas concretos en la economía del país. ¿Qué es lo que se ve? Y lo dicen organismos internacionales como la CEPAL y como otros organismos, incluso el propio Banco Mundial y el Fondo Monetario. ¿Qué es lo que se observa? Que desde los últimos 5 años hay una baja de los precios de los commodities. Primero, esto afectó a los productos agrícolas. Desde el 2012, 2013, uno ya puede observar que eso tiene que ver también con los minerales y ahora con los hidrocarburos. Pero además, el petróleo siempre está en el marco de una serie de disputas geopolíticas. Lo que hemos vivido en este año también tiene que ver con eso. Por ejemplo, el papel del petróleo y respecto del tema de Rusia. Entonces hay varios elementos. Bueno, pero es que esa es la crítica que se hace, Virgilio, en el sentido de que no se tomaron las precauciones, no se miró el futuro y no se establecieron ciertas acciones para enfrentar las vacas flacas, que es la expresión del presidente. Pero todo lo contrario. Precisamente lo que se ha hecho es buscar aprovechar esos recursos que se han tenido para invertirlos en aquellos proyectos que el país requiere y que no solo requiere ahora o que requería hace 8 años, proyectos que en muchos casos estaban planificados hace 30. ¿Por qué no se hacían? ¿Por qué no se construían las grandes centrales hidroeléctricas? Infraestructura, dice usted, las centrales hidroeléctricas, las carreteras. ¿Por qué no se construían? Porque esto generaba grandes ganancias a quienes manejaban la energía termoeléctrica, que llegaron a vendernos hasta 14 centavos por el kilovatio hora. Eso era así, a quienes eran dueños de las barcazas, a quienes negociaban y traficaban con la energía en desmedro de los recursos del Estado. Pero nunca se atendió, por ejemplo, al sector privado, para decir algo.
Y ahora mismo hay un problema a tal extremo que el presidente tiene que regresar a ver a los privados para ver si le ayudan de alguna manera. A ver, pero básicamente lo que se ha hecho en estos últimos años también es incentivar el proceso productivo. Reconozcamos que las modificaciones, a veces se habla de manera general de las reformas tributarias, pero algunas de esas reformas tributarias, por ejemplo, ha tenido que ver con bajar del 25 al 22% el porcentaje del impuesto a la renta, ha tenido que ver con establecer incentivos. Reconozcamos también que, por otro lado, no puedo generalizar, pero hay cierto sector empresarial acostumbrado al rentismo y entonces lo que busca es cada vez cómo obtiene más rentas de parte del Estado. Hace menos de un año discutíamos el Código Monetario y Financiero. ¿Cuál era una de las propuestas centrales que tenían el sector de la banca privada? Básicamente todo lo que tiene que ver con exoneración de impuestos. Entonces también hay un sector productivo, y no generalizo, hay ciertos actores en el sector productivo que están acostumbrados al rentismo, a buscar sacarle la mayor cantidad de recursos al Estado. Nosotros asumimos que tenemos un año difícil y en ese año difícil lo que se hace es tomar las medidas que permitan que la economía siga funcionando, seguir pensando en medidas contracíclicas frente a una situación difícil, seguir pensando en el tema de la inversión pública, en lo que sea posible, en los proyectos que están en marcha, seguir incentivando la inversión privada, sin medidas contracíclicas en un momento difícil y básicamente medidas que no afecten a la mayor cantidad de la población ecuatoriana. Vamos entonces con el tema productivo. Me parece que este es el tema este momento. A ver, Diego. A ver, yo creo que ahí hay elementos que son, sin duda, en los cuales podemos coincidir con lo que está señalando Virgilio. Y es un discurso en el cual podríamos profundizar para mirar lo que funciona y lo que no funciona. Rápidamente, punto número 1. En 8 años sí se podría haber hecho un enorme avance en el tema petrolero. Y lo que se han cometido, y hoy lo estamos viendo a la luz del problema externo, ciertamente es un tema exógeno, porque para decirlo en coloquial, el Ecuador ni pincha ni corta en el mercado mundial del petróleo, es un tomador de precio, pero sí se podrían tomar medidas y ver los errores cometidos. ¿Qué error yo señalo con claridad? Y lo dije en su momento, incluso siendo parte del gabinete del presidente. Fue un error modificar la ley 42. ¿Qué era la ley 42? Tuve yo el honor de pasar, y perdone que lo diga en primera persona, porque fui yo en el Ministerio de Economía del presidente Palacio, o sea, después del presidente Correa, cuando él fue ministro de Economía, que pasamos una ley donde el Ecuador se apropiaba del 50% de un excedente petrolero, donde la inversión de riesgo la ponían las petroleras. El presidente le vendió al país la idea, a mi juicio equivocada desde su primer momento, de que con un sistema de contratación de servicios iba a ser mejor. Hoy día, ¿qué tenemos? Precios de contratación con determinadas compañías que están por encima del precio al cual ha venido vendiendo el Ecuador el petróleo. Estamos subvencionando. Estamos poniendo plata encima para decirlo. Para atender Ese es un error. Seguimos siendo dependientes, altísimamente dependientes de la importación de derivados. Hemos escuchado con pavor, he escuchado al actual responsable de Petro Ecuador decir que vamos a importar petróleo liviano para la refinería. Es decir, hacemos un inmenso gasto en repotenciar la refinería y no vamos a poder utilizar nuestro petróleo. O sea, después de ser exportadores durante 30 años, ahora estamos importando. Vamos a importar para refinar. Para la refinería. Cuando ahí hay una asignatura pendiente, no solamente con Esmeralda, sino con la refinería de la Libertad, con Shushufindi y con un elefante blanco, absolutamente, o dorado sería en este caso, que es la refinería del Pacífico, que ahí hay un problema presupuestario de financiamiento y además de visión. Tema concreto. Segundo tema. Simplemente, petróleo rapidito, Virgilio, para contrarrestar esta opinión de Diego. Sí, efectivamente, el Ecuador es un productor marginal. Nosotros tomamos precios, de ninguna manera incidimos en el mercado mundial ni en las decisiones que pueden tomar los países que son los que definen el precio del petróleo, ¿sí? Básicamente, en el caso de la OPEP, Arabia Saudita, Venezuela, y en caso de los países que están fuera de la OPEP. Pero es que eso no estamos discutiendo, sino esta falta de atención a un sector, a una industria. Es inadecuado establecer crítica respecto de uno de los elementos que ha permitido la mayor cantidad de recursos al país, como es precisamente la renegociación de los contratos petroleros. ¿Qué es lo que permitió eso? Permitió tener recursos e invertir la situación. Si antes las empresas se llevaban 80 de 100, ¿sí? Ahora básicamente lo que hacemos nosotros es que, o lo que se hizo, es que la mayor cantidad de esos recursos se queden al servicio de los ecuatorianos. De modo que la decisión fue buena. La decisión fue absolutamente correcta. Y además los recursos que se han obtenido del fueron petróleo, bien utilizados. ¿sí? Han sido bien utilizados porque eso ha permitido que canalizar cabe una corrección. Eso no es certero.
Cuando se revisan las cifras petroleras, ustedes pueden notar que mientras estuvo en vigencia la Ley 42, que fue la recaudación petrolera del año 2008, llegamos a recaudar el 8% adicional del PIB por el margen petrolero que recuperamos. Cuando viene la renegociación de los contratos, se le vendió al país que se iba a recuperar más y bajamos al 5%. Datos concretos del Banco Central del Ecuador. Ahí hay un error de cálculo. ¿Por qué digo yo? Yo no creo que haya sido de mala fe, pero hay un error de cálculo. ¿Cuál fue el error de cálculo? Pensar que el petróleo se iba a mantener todo el tiempo elevado. Lo cual era equivocado porque es una commodity, como bien ha dicho Virgilio, que tiene sus altos y bajos, que además está muy vinculado a los temas especulativos, igual que el tema ahora de las commodities como son los alimentos. Pero vamos por el tema productivo. El siguiente punto. Crucial la disminución de la pobreza. ¿Cómo no vamos a reconocer? Crucial la disminución de la indigencia. Crucial el aumento de los gastos, que además se los instituyó constitucionalmente. Los dos fuimos colegas constituyentes, tanto de educación como salud. Crucial. ¿Cuál es el problema? El problema es que pasan a depender exclusivamente de la inyección de ingresos que pueda tener el gobierno. Y eso está vinculado, por ejemplo, al enorme subsidio todavía en determinadas áreas y concretamente el subsidio llamado de desarrollo humano, el bono de la pobreza que se lo conocía antes. Mire, es un error pensar que es un logro del gobierno haber subido de 600.000 familias a 1.800.000 personas, familias, a los receptores del bono de la pobreza. Al revés, un logro hubiera sido disminuir las personas que requieren el bono. ¿Por qué señalo esto? Porque Virgilio hace un momento dice, son indispensables medidas contracíclicas, y yo estoy de acuerdo. En el año 2009, cuando vivíamos una crisis, era indispensable la inversión gubernamental, porque si no hubiéramos tenido una crisis mayor. Hoy día, con la crisis, es indispensable, pero en el transcurso se mantuvo una fórmula que no era necesaria, que se seguía inyectando recursos desde el Estado cuando se convirtió en una política más bien procíclica. Ahí se debió configurar un amplio espectro productivo capaz de ¿qué? De que la gente que requiere enorme ayuda gubernamental pueda empezar a gerenciar su vida por su propio esfuerzo. No depender de este bono. Y ya no depender, y quitarle también el peso a la sociedad y al gobierno de dependencia, para que precisamente cuando se requieran, que son en momentos como estos, se use el recurso de la inversión pública. A ver, nadie, y me alegra que aquí se reconozca que es absolutamente positivo para el país la disminución de la pobreza, la disminución de la desigualdad, que ese es otro elemento importante. No solo hay que buscar combatir la pobreza, sino sobre todo la desigualdad, que es un factor de inequidad histórica en la sociedad ecuatoriana. También la inversión, aquí lo que se ha hecho es buscar invertir en educación, salud, gobiernos autónomos centralizados. Ahora mismo, frente al año difícil que se avisora en el 2016, ¿cuáles son los elementos que constitucionalmente no podemos dejar de atender? Educación, salud, gobiernos autónomos centralizados. Esto es importante señalar. Respecto del bono, había un momento en que precisamente por las condiciones en las que se recibió el país, ese bono requería ser entregado a mucha gente. Ahora eso se ha ido bajando. Ahora eso se ha ido bajando y estaremos aproximadamente en la mitad de los datos que tú citas. No tengo en este momento la cifra exacta, pero ya se ha ido precisamente buscando generar microcréditos, microiniciativas productivas, de tal forma que la gente que dependía del bono ahora ya no lo hace, tiene sus propios emprendimientos, de tal forma que en eso ya no es que ahora se depende o hay 1.800.000 personas en el bono de desarrollo humano. Eso es absolutamente falso. De tal forma, ¿sí?, que se han ido tomando las medidas necesarias en momentos difíciles para buscar responder a dos elementos fundamentales. Primero, a que el país en su conjunto pueda pensar en una nueva propuesta de desarrollo, en una nueva forma de desarrollarnos, sabiendo que los recursos primarios exportadores nos hacen débiles, pensando en que hay necesidad de un cambio de modelo. Y segundo, que es otra cosa también importante, invirtiendo sobre todo en el ser humano. Ahí ha estado nuestra principal apuesta. Ahora, Virgilio, pongo un elemento para la discusión, que es el excesivo gasto público. Se dice que se ha hecho un Estado obeso, que hay una cantidad enorme de instituciones, que hay una gran cantidad de burócratas que han entrado al servicio, que hacen dispendio, que se hacen gastos innecesarios, que se compran aviones, que se hace lo de la refinería que mencionó Diego, en fin, o sea, esto del gasto excesivo en lo público. Me gusta esta pregunta porque además tengo la información aquí preparado, absolutamente precisa. Y sabía que Diego no la iba a topar seguramente este tema. A ver, veamos el tema de los servidores, que es una de las cosas que se dice. En primer lugar hay que decir, y eso conoce Diego porque en ese momento era parte incluso del gabinete, lo que se hizo en el año 2008 es sincerar una serie de elementos que eran poco transparentes en el manejo del sector público.
hasta antes de la existencia de la SIGEP, se manejaba con lo que se llamaba los distributivos, que era una especie de Biblias en donde constaban aparentemente todos los funcionarios, pero también una serie de mecanismos a través de los cuales no se transparentaba toda la información. Si nosotros tomamos ese dato, en el 2006, a finales del 2006, el número de servidores registrados en el distributivo era 332.000. Pero los que efectivamente existían en ese momento como servidores públicos eran 398.000. 398.000. Luego, ahora, en el 2015, si nosotros ponemos esto en datos reales, ¿no es cierto? 398.000, casi 400.000 servidores. Si nosotros ponemos ahora al 2015, ¿cuánto es el número de servidores que tenemos? 487.885 servidores públicos. Ese es el número que tenemos. Y ahora veamos lo que dicen. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y esto es importantísimo que los ecuatorianos conozcan. ¿Dónde está el aumento que señalan? Se ha aumentado 26.000 en educación. En educación. 31.000 servidores en salud. Se han aumentado 9.430 en Ministerio del Interior y la Policía. Se han incrementado 10.219 en el sector judicial. Se han incrementado 10.000 en todo lo que tiene que ver con bienestar social. Y todo el resto son apenas 2.391. El 97% del incremento de los servidores públicos ha estado en áreas como educación, salud, seguridad y lo que tiene que ver con bienestar social y judicial. Es decir, el 97% ha sido en estos áreas. Y uno puede decir, es que en el Ecuador están de más profesores, hay de más médicos, hay de más enfermeras, hay de más policías. No, sino que se está buscando corregir el sector social que en las últimas décadas había sido mal atendido. Perfecto, vamos. A ver, todo ecuatoriano con un mínimo de sentido común y de patriotismo va a aplaudir disminución en pobreza, en indigencia o disminuciones en inequidad. No vamos a ponernos por contradecir en una posición irracional. Pero es más o menos para ponerlo un ejemplo hacia los televidentes. Es como que a una persona que no tenía casa y por tanto no tenía luz eléctrica, no tenía agua, no tenía alcantarillado, etcétera, dentro del uso, se le ha dado una casa. Excelente, eso es un gran logro. Pero ahora toca mantener la casa. Porque de nada sirve que usted le entregue la casa y que pasado el tiempo no pueda pagar la luz, no pueda tener agua, no pueda tener un servicio adecuado de basura, etcétera, etcétera. Cuando uno depende extremadamente como país de un ingreso público que no está seguro de obtenerlo, usted pone en riesgo la mantención de estos logros de pobreza, de disminución de indigencia y de inequidad, porque hay que mantener. Esto es un tema de mantenimiento. Eso ya se ha logrado y eso es absolutamente plausible y yo aplaudo, ¿cómo no? Pero el tema es cómo lo vamos a sostener. No hubo visión para sostener. ¿Cómo lo vamos a sostener? ¿Y cómo se puede sostener? Ampliando la base productiva, ampliando enormemente la base productiva, ampliando la capacidad de producción, de inversión, de empleo. Hay agendas pendientes concretísimas. El agroecuatoriano es una agenda pendiente inmensa. No hay una política de desarrollo agrario, y me refiero a bienestar de las familias campesinas y de distinto estilo, desde los minifundistas hasta los grandes productores. Es decir, un tema concreto. No hay una ampliación de la base productiva ecuatoriana y ahí hay una debilidad, porque el modelo ha sido un modelo permanente de inversión del Estado cuando se requiere y cuando no se requiere. Yo coincido, en momentos de crisis se necesita, eso es una política contracíclica, pero en los momentos que no hay. Y ahí yo veo problemas políticos. Por ejemplo, y ahí yo veo problemas políticos que son de estricta responsabilidad de las personas que comparten lo que llaman el proyecto de la Revolución Ciudadana. En el año 2015, ustedes aprobaron en la Asamblea un presupuesto del Estado que se mostraba ya con dificultad. Porque desde octubre del año 2014, actual, dice usted. El actual, ¿Ya? Desde octubre del año 2014 ya los precios del petróleo cayeron. Ya en octubre estaban por debajo de los $75 por barril. Y ya en diciembre se pusieron alrededor de los 58, 61 dólares por barril del año pasado. Y la Asamblea no los corrigió. Digo, problema político porque fue una obligación. Aprobaron un presupuesto con un estimado macroeconómico de 108.000 millones de dólares para el año 2015. Resultado, al final, hoy día cifras del Banco Central, porque además uso cifras oficiales, no me las invento, 100.000 millones. Utilizaron un presupuesto con un crecimiento de la economía del orden del 3.6% del PIB, si no me equivoco. Resultado hasta hoy día, mediados de año, porque son datos hasta junio, 1.9 y bajando. No, entonces, yo digo, hay un problema político, porque si era responsabilidad
de las personas que quieren mantener estos logros, corregir esos temas, y no se los hace por un tema, y con todo el respeto, Virgilio, de obsecuencia, porque no se le puede decir, señores del Ejecutivo, ustedes están equivocados. Y ahí hay voces que deberían tener la sensibilidad con sus electores para poner el límite. Ahí es donde yo veo que estos logros pueden tener problemas de sustentabilidad. Por favor, asambleísta Hernández. Cuando uno mira el presupuesto se da cuenta que el presupuesto no es un elemento técnico, el presupuesto es la principal herramienta de desarrollo social. En el presupuesto se puede reflejar claramente cuál es la intencionalidad que tiene un gobierno. ¿Qué es lo que se hizo en este presupuesto del 2015? Básicamente, establecer en primer lugar los precios del petróleo en función de las proyecciones que se tenían. El precio del petróleo no solo cuenta el mercado, el tema de la sobreproducción, el tema de las expectativas, el petróleo de Libia, todos estos elementos que han jugado en el 2015. También entra el factor geopolítico. Ese es un elemento determinante. Esto que le pasó al Ecuador no solo le pasó al Ecuador, le pasó a otros países desarrollados. Canadá tuvo el impacto de la baja de los precios del petróleo y todos los otros países. China no ha crecido al nivel que se pensaba que iba a crecer. Europa no ha crecido en el porcentaje que se tenía pensado que iba a crecer. Hay una desaceleración en general, incluso de las economías desarrolladas, y eso impacta de manera severa en los países menos desarrollados. Esto es importante decir. Pero ¿qué más en el presupuesto? Además, a pesar de estas dificultades, lo que hemos buscado es mantener la inversión, porque la inversión no solo es atender áreas críticas o obras que se han dejado de hacer durante décadas en muchos casos, sino sobre todo es una reactivación de la economía, una reactivación de la mano de obra. Este es un primer elemento importante. Luego, ¿cuál ha sido de los más importantes logros en estos últimos años? Una inversión sostenida de la inversión social. Hay consultoras internacionales ahora que dicen que el manejo del petróleo ecuatoriano ha sido uno de los que mejor se han manejado y ha ayudado precisamente a que se mejore los niveles de equidad y también de disminución de la pobreza. Entonces el presupuesto, cuando uno analiza el presupuesto del 2015, ¿qué es lo que encuentra? Alta inversión. Alta inversión en obras de infraestructura, carreteras, alta inversión que es un apoyo directo a los sectores productivos, porque las carreteras a los ciudadanos de manera cotidiana nos permiten comunicarnos mejor, establecer también y mejorar el turismo interno, que ha sido un factor importante en estos últimos años, pero además es un apoyo potencial a todos los que producen, al productor que necesita sacar sus productos, es un apoyo al proceso productivo. Inversión en obras de infraestructura, alta inversión social. Esto es lo que refleja el presupuesto general del Estado, alta inversión social, alta inversión en áreas que habían sido olvidadas por décadas, y esto ha sido sostenido durante los últimos 8 años. Por eso, uno puede ver estos resultados que ahora son reconocidos también por la CEPAL y por otros organismos. Y el presupuesto del 2016 irá también en esa misma lógica, con las limitaciones que tendremos obviamente que realizar. Tengo que ir a una pausa, vamos a ir a la publicidad y retornamos en un instante. Bien, vamos a la segunda parte del programa. Voy a dar la palabra al economista Borja para analizar lo que acabamos de escuchar antes del corte comercial. Esto es las definiciones presupuestarias, la necesidad de que el presupuesto se acople con las exigencias que ahora ha impuesto toda esta situación económica, diríamos, mundial. Por favor. En términos del discurso, yo coincido con Virgilio, por supuesto. Que se hagan carreteras, que se hagan hospitales, que se hagan infraestructura, sin lugar a dudas. ¿Dónde veo yo el problema? Y lo decía, en una suerte de obsecuencia de la Asamblea Nacional con el Ejecutivo. Porque no corrigen la cuestión que es evidente. En octubre del año 2014 ya el precio promedio del barril, según el Banco Central, era 73.36. Ya no era 79, casi 80 que aprobaron. En noviembre, cuando conoce la Asamblea el presupuesto, el barril estaba en 61.59 promedio. Y en diciembre, cuando aprueban, estaba en 45.37, año 2014. No era una obligación de la Asamblea Nacional decirle, ratito Ejecutivo, que hay otros datos del petróleo que no son los que ustedes me han mandado. Claro, es una buena intención querer que eso se lo use para carreteras, para comunicación, claro, es buena, pero la plata no nos daba. ¿Y qué generó esa aprobación? Que el Ejecutivo tenga que en el año 2000... Pero los recortes era una especie de poner en orden ese presupuesto. Pero sin duda, pues. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué hicieron? Aprobaron con petróleo de casi $80 por barril. ¿Y qué significó? Que el Ejecutivo a lo largo del 2015 haya tenido que hacer muchas cosas para
financiar un presupuesto que ya fue aprobado con más de 5.000 millones de déficit y con una necesidad de financiamiento de 8.800 millones. Cae el petróleo por debajo de los 45 en el año 2015. ¿Qué tiene que hacer el Ejecutivo? Disminuir 2.200 millones de dólares, conseguir financiamiento de donde no hay, prevendiendo el petróleo a Tailandia, etcétera, etcétera. Y así no logran financiar un hueco que va a terminar este año cuánto, dice usted? De alrededor del 5.6% o del 6% del PIB, de más de 6.000 millones de dólares. ¿No? De más de 6.000 millones de dólares, porque hay una parte que no se cuenta, que no se lo cuenten las cifras, que es lo que se llama la bola. Ahora, Diego, que es las deudas con proveedores. ¿Es técnicamente correcto sumar, digamos, el déficit presupuestario con el endeudamiento? Estamos entregando al 2016 este panorama de Ecuador. El presupuesto se aprueba con lo que se llama quicuyescamente la necesidad de financiamiento. El presupuesto del año pasado lo aprobaron con una necesidad de financiamiento de más o menos 8.500 millones de dólares, ¿no? De ahí lograron financiar una parte inicialmente y bajaron a un déficit aprobado del 5.5% más o menos del PIB el año pasado. Cae el petróleo y el déficit va a aumentar. Virgilio nos decía hace un momento, eso vamos a volver a hacer este año. Yo les diría, por favor, no lo hagan. Cuidado. Es decir, este año sí hay el error inmediatamente cometido el año anterior como para que ustedes corrijan y no se apruebe. Porque eso le genera al país varios problemas en el orden mismo, no solo fiscal, sino productivo, de financiamiento, de endeudamiento, etcétera, etcétera, y de expectativa, por supuesto, de los productores, no solo privados, sino de todos los ámbitos de la economía, de decir, no voy a invertir en un país donde hay problemas fiscales que pueden tener impacto, que el gobierno se ha encargado de decir que no, pero pueden tener impacto monetario en la dolarización, etcétera, etcétera. Entonces, en esta circunstancia me parece que es indispensable poder aprobar las cosas más allá de la voluntad que tenga o no el presidente Correa. Es decir, poder desde la Asamblea decir, no, aquí hay una equivocación que ustedes sí pudieron haberlo hecho, no lo hicieron. Okay. Ojalá este año sí lo hagan. El modelo, Virgilio, es que el Estado tenga un rol protagónico, esencial, sustancial y con grandes cantidades de recursos permitía que la economía fluya y entonces todo funcionaba, los centros comerciales estaban llenos, las gentes estaban comprando, había más celulares que seres humanos, había vehículos que estaban en las calles y en las carreteras de nuestras ciudades y del país en su conjunto, o sea, había plata. El momento en que por estas circunstancias se reduce eso, ¿qué es lo que puede ocurrir cuando no hay un sector productivo privado que pueda responder, que pueda atender? A ver, yo quiero en primer lugar puntualizar. Nosotros creo que lo que asumimos es corresponsabilidad, no obsecuencia, corresponsabilidad. Le dijimos al pueblo ecuatoriano que se requiere una mayoría para actuar con corresponsabilidad. Y cuando uno evalúa lo que ha pasado en estos ya más de 2 años, precisamente puede ver que esa corresponsabilidad ha ayudado a enfrentar los principales problemas del país y también ha ayudado a aprobar leyes que eran imprescindibles para el país. ¿Qué otra cosa? Creo que hay que también hacer una precisión. Ahora, cuando hablamos de déficit, no es igual que antes. Este déficit no se utiliza para pagar sueldos, para pagar salarios, como era en otros momentos, que teníamos que endeudarnos para poder cumplir con las obligaciones de gasto corriente. No, ahora este déficit es un déficit programado, efectivamente se aprueba en el presupuesto el déficit y sobre todo tiene que ver con necesidades de inversión. En las declaraciones que hemos podido oír para el próximo año, ¿qué es lo que han dicho las autoridades? En primer lugar, que el precio del petróleo se pondrá básicamente en torno a los 40, aunque, y ahí uno puede decir, siempre el precio del petróleo es un tema sensible. Cuando uno ve distintos informes que hacen consultoras, que hacen bancos de inversión, agencias estatales, uno puede encontrar que sitúan el precio del petróleo entre 45 y 55 dólares. Eso es lo que se dice que podría tener, ¿no? Aquí se ha dicho estará en torno a 40 dólares el precio del barril de petróleo y una necesidad de inversión, un déficit que estará entre el 2 y el 2.5. ¿Por qué? Porque algunas de estas grandes obras, sobre todo tiene que ver con las centrales hidroeléctricas, concluirán en el año 2016. Por lo tanto, el país dejará de tener necesidades de inversión para estas obras que se estaban ejecutando. Respecto de la pregunta del modelo económico, yo creo que aquí hay un tema central en debate, que es el papel del Estado. Esta es una cuestión básica, el papel del Estado. ¿Cómo asumimos nosotros el papel del Estado? Y el haber planteado esta idea del rol que debe tener el Estado ha permitido enfrentar las situaciones que hemos vivido.
Pero claro, ¿qué es lo que hizo con el aparato productivo privado, Virgilio? Lo hizo cómodo, lo hizo, si me permiten usar la expresión, vago en el sentido de no esforzarse, no ser creativos, no impulsar competencia, en fin. ¿Por qué? Porque tenían a papá Estado que les proveía. No, a ver, pero ubiquemos qué es lo que se ha hecho. Nosotros ubicamos que el Estado debe cumplir 3 roles fundamentales. Primero, regular. Esto es fundamental. Y aún yo creo que existe todavía déficit de política regulatoria en algunos campos, pero era necesario regular de mejor forma. Pero eso es lo primero Segundo, que más incomoda, ¿sí? Porque al pequeño negocio, a la pequeña industria, a la pequeña actividad, tiene una cantidad de controles que están constantemente y regulaciones, ¿no es cierto? Que el IES, que el Ministerio de Relaciones Laborales, que los bomberos, que el municipio, era que esto, que absolutamente imposible sostener. En cambio, un modelo que se hacía sobre la base de la expoliación, el tema de la afiliación, ese no es un tema menor. Se criticó que por qué se puso en el Código Orgánico Integral Penal. Quizá en 4 o 5 años no haya necesidad de que se mantenga en el COIP y haya que sacarlo. Pero en ese momento, quien no afiliaba a la Seguridad Social estaba robando el futuro a esa persona. Esto era necesario que se haga, era necesario regular. Segundo, también un papel importante es planificar. Y esto ha permitido que se pueda, estos recursos de los que el país ha tenido, se ha podido invertir en grandes obras para el desarrollo. Y tercero, redistribuir. Nosotros pensamos en un Estado que redistribuye, pero en un Estado también que cumple un papel básico en reactivar el aparato productivo. Tenemos evidentemente cosas pendientes, obviamente nosotros no negamos eso. A veces nos pasa que cuando vemos hacia atrás, vemos con satisfacción todo lo que se ha hecho, pero cuando vemos hacia adelante, nos damos cuenta que faltan muchas cosas por hacer. Y efectivamente en el sector agrario hay muchas cosas por hacer. Ya desde el año anterior, la inversión que se está haciendo en el sector agrario es importante, pero sin duda es uno de los sectores en los que falta mucho por hacer. A ver, el tema de las inversiones privadas, por ejemplo, no ha sido estimulado y justamente por este escenario que se ha construido. A ver, Diego, por favor. Bueno, lo que dice Virgilio, regular, planificar y redistribuir son funciones básicas del Estado, pero hay una básica adicional, que es incentivar a la capacidad productiva. Y esa, en el propio discurso gubernamental, que lo está expresando Virgilio, se la ha dejado marginal. Y no es menor que las otras. Claro que se requiere regular la economía y redistribuir, sin lugar a dudas, pero cuando usted no tiene una capacidad productiva, la regulación y la redistribución se vuelven... Ahí tengo que hacer una interrupción porque ya menciona 2 veces, Virgilio, esto de la desigualdad y de la redistribución, en fin. Hay informes, hay estudios que señalan que han existido durante estos años sectores productivos y grupos económicos muy poderosos que se han beneficiado enormemente, que han tenido ingentes ingresos y que se han hecho muy ricos y que han tenido mucho beneficio. Algunos de ellos son incluso informes oficiales. Por eso decía, el momento en el cual no se le pone el mismo énfasis al incentivo productivo que tenemos, que el gobierno ha contado con los mismos sectores tradicionales que ha criticado en su momento. Ha contado con los grandes monopolios de la construcción de obra pública, con los grandes monopolios de la construcción de vivienda, con los grandes monopolios de la distribución al detalle de alimentos y de otras cosas, a quienes, por cierto, benefició mayoritariamente las salvaguardias, no al Estado ni al pueblo ecuatoriano. Es decir, ha contado con la vieja, en los términos del propio presidente Correa, burguesía y oligarquía. No se ha creado pues una nueva generación empresarial que permee, no se ha democratizado el capital en el Ecuador, no se ha democratizado los factores de la producción en el agro y en los sectores urbanos. Ahí está la debilidad del problema, porque si se redistribuye sobre la base de una torta pequeña, lo que se hace es redistribuir pobreza, cuando el Ecuador tiene la plena posibilidad de redistribuir abundancia. Y es ahí donde yo veo que hay una falla en la concepción de la fórmula contracíclica en determinados momentos, pero no todo el tiempo, pues. Y ahí no solamente me refiero al ámbito de la economía productiva, empresarial, sino al ámbito de la economía productiva cooperativa, asociativa, etcétera, que es el ámbito de la economía popular y solidaria, donde hay una asignatura pendiente gigantesca. ¿Y las inversiones, Diego? Este otro tema que se lo cuestiona con insistencia el régimen. Claro, también hay una especie de muletilla de todo el tiempo de que las inversiones y sobre todo las extranjeras, que la derecha suele decirlo siempre. Sí, a veces es importante, pero no toda inversión, pues. Yo creo que más importante que esa inversión es la inversión nacional. Cuando se aprueba un presupuesto que está desfinanciado, que hay un problema de déficit previsto, ¿no es cierto? Los inversores nacionales son los que se detienen. Peor los extranjeros, los nacionales, porque dicen, a ver, aquí cómo el gobierno nos va a sacar más plata, nos va a aumentar impuestos, nos va a endeudar más, va a cambiar la dolarización.
Por eso digo que es indispensable la aprobación de un presupuesto, llamémoslo, responsable. Entonces, en ese contexto, ¿qué pienso yo que se debería hacer? Algunas medidas de política económica que no se está tomando. Por ejemplo, no se debe seguir cargando de impuestos a la gran porción de los pequeños, medianos y microproductores. Se puede dejar en las grandes fortunas, sin lugar a duda. Y en eso yo no voy a transar de decir hay que quitar impuestos a todo el mundo. No, pero a los profesionales, a los constructores, a determinadas porciones de la producción pequeña, mediana y sobre todo de la economía popular. Diego, ¿qué piensa usted de eliminar subsidios, por ejemplo? Hay determinados subsidios que evidentemente hay que focalizarlos más adecuadamente. Gasolina, gas, largo, complicado este momento, ya los subsidios están muy por debajo, porque con la caída de los precios de los derivados, el subsidio también ha disminuido. Ya no pesa tanto como está. Probablemente eso en otro momento hubiera sido más importante, ahorita no pesa tanto. Pero elementos como estos, y un elemento político, de generar un ambiente de real diálogo, porque eso que está llevando, con todo respeto, Pavel Muñoz a cargo, es una parodia. ¿Sí? Realmente hay que dialogar con los que tienen posturas enfrentadas. No se puede dialogar con los que ya estamos de acuerdo. Y ahí me parece que afirmaciones del presidente como que el derecho a la resistencia fueron una novelería, no caben en un momento donde más bien queremos una posibilidad de distensión para enfrentar probablemente un año un poco más complicado. Por favor, Vigilio, el turno es para usted. A ver, yo creo que hay que decirle también a la ciudadanía claras las cosas, porque se ha vuelto una muletilla esto de cargarle de impuestos, ¿no? Veamos esto con precisión. El impuesto a la renta, más bien para las sociedades, ha bajado, no ha subido. Y todavía este es un impuesto que no alcanza lo que dice la propia Constitución. La propia Constitución dice que los impuestos básicamente serán directos y progresivos. Todavía el mayor impuesto que permite ingresos al país es el IVA. Todavía es el IVA, el impuesto al valor agregado. Y el impuesto al valor agregado en estos últimos años, en los 8 años, no se ha subido un solo punto. Cuando es uno de los impuestos que los neoliberales del Fondo Monetario siempre echaba mano del impuesto al valor agregado. ¿Sí? No se ha subido un solo punto, sigue siendo el 12%. Ahora, en este momento, en este año de dificultad, cada punto que sube el IVA son $700 millones. Cada punto que sube el IVA son $700 millones. Entonces, no se ha subido el impuesto a la renta, no se ha subido el impuesto al valor agregado. ¿Cuáles son los impuestos que efectivamente se han generado? El impuesto a la salida de divisas, ¿para qué? Para evitar precisamente que en momentos críticos pueda haber el juego de estos capitales llamados golondrinas. Un impuesto. Segundo, ¿qué otro impuesto es el que se ha establecido? El impuesto que se llama impuesto verde. Pero aquí hay de por medio, y ha existido de por medio, lo que ha sido el peso del subsidio a los combustibles. Por lo tanto, el impuesto verde da una pequeña redistribución para la contribución que hace el país cada vez que cada uno de nosotros cargamos gasolina. Esto es así, bueno, a excepción de los vehículos de menor cilindraje. Pero este es un impuesto establecido. Y luego, el impuesto a las tierras, que es un impuesto que no se ha podido prácticamente ejecutar por la ausencia de catastros actualizados. Entonces, creo yo que no hay esta idea de impuestos. Es un tema que se ha convertido, vuelvo a decir, en una muletilla, que se ha convertido en una campaña. Además, siempre ha sido histórico de la derecha el hablar de no impuestos, no más impuestos. Pero cuando tienen la oportunidad de ejecutar, ¿qué es lo que hacen? Retiran los impuestos directos, aquellos impuestos que paga la gente en función de cuánto gana, cuánto tiene o cuánto hereda, ¿sí? Y ponen impuestos indirectos. Esto pasó, no hablemos de hace poco más de 14 años, que en el país se eliminó el impuesto a la renta. Eso no se le ocurre a ningún partido de derecha en Europa, en ningún lado. Aquí se eliminó el impuesto a la renta, con el pretexto de que era difícil cobrar. Y en su lugar se estableció el impuesto a la circulación de capitales. Entonces aquí lo que se ha buscado actuar de manera responsable es precisamente teniendo en cuenta que los impuestos son un factor que genera redistribución, pero al mismo tiempo que es un importante instrumento para generar desarrollo productivo. Y esta observación del ambiente político que ha hecho Diego, por ejemplo, este tema de la resistencia que ha puesto un ingrediente más para... A eso voy. El segundo elemento, el tema del diálogo.
El tema del diálogo, y yo he podido estar en varios de los eventos, y voy a separar. Hay eventos que son efectivamente organizados por la militancia del Movimiento País, en los que uno organiza en asambleas, en barrios, cooperativas, comunidades. Eso es un tipo de diálogo. Y otros los que son institucionales. En los diálogos institucionales no se hace con agenda, con invitados específicos. Van todas las personas que desean participar. Y yo he podido asistir en varios de ellos y yo ahí me encuentro que hay observaciones absolutamente válidas respecto de la política económica, respecto de la política productiva, respecto del apoyo a pequeños productores, artesanos, por ejemplo, en el tema de la exportación. ¿Sí? Creo que ahí hay cosas válidas. Ahora, nosotros no podemos obligar a que los actores se sienten a dialogar. Es más, hay sectores políticos que tienen todo el derecho de no querer dialogar. Ese es su derecho, esa es parte de su libertad democrática, el tener derecho a no dialogar. Entonces, ¿qué es lo que hay que esperar? Que puedan plantearle al pueblo ecuatoriano cuáles son sus propuestas, cuáles son sus programas, para que el pueblo ecuatoriano pueda decidir qué es a lo único que no están autorizados, al que no tienen derecho, digamos, a buscar una situación de confrontación, de violencia. Y yo aquí sí, con todo el respeto señalo y digo, no se puede concebir que este gobierno con inmensa base popular y que ha demostrado en estos años que es un gobierno que piensa en el país y en los intereses de las mayorías, utilizar las mismas tácticas, las mismas estrategias que se utilizaba contra gobiernos neoliberales. Pero el derecho a protestar, sí, pues... Pero nosotros no negamos ese derecho a protestar. ¿Cuántas veces habrá estado usted en las calles protestando? Por supuesto, ¿Y por qué cuando ahora se quiere protestar frente a este gobierno no está bien? De ninguna manera. Nosotros hemos señalado, hay todo el derecho a protestar, hay todo el derecho a no asistir al diálogo, hay todo el derecho que tienen para no coincidir con las políticas. Por supuesto, ese es un derecho democrático que tienen. ¿Qué es lo que pasa? Y nosotros el señalamiento que se ha hecho es que básicamente hay sectores, porque hay sectores interesados en que esto se convierta. Dos elementos diría aquí. Hay sectores que sí tienen una agenda permanente ahí de desestabilización. Siempre hay coqueteos buscando captar algún sector, sobre todo de la fuerza pública, que pueda generar conflicto. Siempre hay un sector que bordea ese límite. Y hay otros, en cambio, que también están en una agenda preelectoral. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Que tenemos... Luego del 2014, que tenemos en escena algunos sectores de derecha que empiezan también a disputarse ahí protagonismo, porque eso no es homogéneo. Tiene por un lado el bloque del alcalde Nebot, del alcalde Rodas, del prefecto de la SUAY, por otro lado a Guillermo Lasso, por otro lado a Álvaro Noboa. ¿Sí? Entonces ahí hay una disputa para ver quién logra tener algún tipo de hegemonía. Y el generar esta turbulencia social es para beneficiarse. Y luego veo yo también que algunos actores que se pretenden de izquierda actuaban de alguna forma sin iniciativa a la cola de los sectores de derecha. Entonces buscan diferenciarse. Y estas acciones también están en ese marco preelectoral, buscando diferenciarse de alguna manera de la derecha, aunque en la práctica coinciden en las tesis. Entonces todos estos elementos no hay que dejar de mirar. Ok, voy a un corte comercial y volvemos en un instante. Vamos al segmento final del programa. Voy a dar la palabra al economista Diego Borja, quizás para un poco plantear el futuro en el sentido de cuáles podrían ser las tareas, cuáles podrían ser las fórmulas para enfrentar este que se ha mencionado 2016 extremadamente crítico. Por favor. Creo que un tema fundamental sería un diálogo verdadero. Se ha planteado que aquí hay una voluntad de diálogo, pero no se ve eso cuando, por ejemplo, se le quita a la CONAIE la posibilidad de tener su casa acusándolo de que ha intervenido en política. Se le saca una fundación ecologista con el mismo argumento de que ha intervenido en política. Se le quiere censurar a Fundamedios porque ha interferido en política. No son esos tres ámbitos, la cultura, los indígenas y los ecologistas, temas básicamente políticos. Se dice que hay un diálogo abierto y grande. Yo, por ejemplo, ¿por qué no archivan las enmiendas y convocan a un gran diálogo nacional que sería la consulta popular sobre si queremos o no esa modificación constitucional? Sería un diálogo real, verdadero, gigantesco, masivo, nacional. Creo que en ese ámbito están
un sentido de hacer política para un año complicado. Y en el plano económico yo sí creo que es importante que las autoridades económicas vigilen cómo se hace el tema impositivo. No solamente es un tema de tasa, no es pues una dádiva que el gobierno no nos haya subido el IVA. El IVA es el impuesto más regresivo que se conoce. No es una dádiva, como lo han dicho militantes de Alianza País, y ahí vale reconocer. En días pasados escuché al exalcalde Barrera, no es una dádiva el derecho a la resistencia, son logros sociales. Entonces, creo que un tema importante es reconocer el derecho a la organización, el derecho a la movilización, el derecho a la protesta de manera real, porque si se dice un gobierno popular, pues que entienda que también en el sector popular hay posturas y posturas. Hay posturas que se aplauden determinadas cosas, pero también hay posturas que se critican y con frontalidad aquello que no está funcionando. Y en el gasto, en el uso excesivo de los dineros del sector van a tener público, que discutir pronto en la Asamblea esos temas, van a ser temas pero yo digo, peliagudos. con el afán de dar señales de esta austeridad, Difícil, veo yo, difícil en un año electoral modificar gastos que han generado sin lugar a dudas clientelas necesarias para un gobierno que quiera además, con este tema de la reforma constitucional, reelegirse y desde mi perspectiva perennizarse cuando eso no manda la Constitución. Perfecto, muchas gracias. A ver, en primer lugar, el tema del derecho a la resistencia. El derecho a la resistencia está en la Constitución, es un derecho consagrado en la Constitución y al ser un derecho que consta en la Constitución, no puede ser objeto de modificaciones ni por la vía de la enmienda, ni por la vía de la reforma, ni con plebiscito. No puede, la Constitución lo prohíbe expresamente, solo a través de una asamblea constituyente. Lo que no implica que no se debata, respecto de este tema. Y digamos, de igual forma que tiene un criterio el presidente de la República, también no podemos negar que es utilizado el tema del derecho a la resistencia para justificar cualquier cosa. No podemos comparar lo que ahora pasa, efectivamente, incluso las agresiones que recibe muchas veces la fuerza pública con lo que pasaba años atrás. No es así. Hay una diferencia diametral. Obviamente, lo mejor sería que un compromiso, independientemente que nos sentemos o no en la misma mesa, sea para que no generemos violencia, porque la violencia nos hace daño a todos. A todos, le hace daño al país, nos hace daño a nosotros, le hace daño seguramente también a los manifestantes, a todos nos hace daño la violencia. Debería ser un elemento fundamental, independientemente de que nos sentemos o no en la misma mesa. Otro elemento fundamental debería ser el impulso del cambio de la matriz energética. Eso es sensato. Si efectivamente estas fuerzas de derecha o quienes se dicen de izquierda tendrían vocación de gobierno, todos empujaríamos el cambio de la matriz energética, porque al Ecuador le falta gas, el Ecuador tiene que importar gas y en cambio le va a sobrar energía eléctrica. Cualquiera que piensa en ser gobierno a futuro dice esto es conveniente no para este gobierno, es conveniente para el Ecuador. Este debería ser un acuerdo de las distintas fuerzas políticas, independientemente de que nos sentemos o no en la misma mesa. Lo mismo, todas las acciones que impliquen el cambio de la matriz productiva y en ese marco el apoyo al sector agrícola, el apoyo al sector de la economía popular y solidaria. Respecto del tema de las enmiendas, yo creo que una de las ventajas del tema de las enmiendas es que su discusión tiene que hacerse un año después del primer debate. Por lo tanto, que se apruebe en diciembre, enero del próximo año, va a estar marcado no solo por esta coyuntura, sino también por lo que sea mejor en el mediano y largo plazo. Eso es un elemento importante. Yo voy a decir, por un momento, y vuelvo nuevamente a esta hipótesis de que no hay voluntad de gobierno de parte de los actores de oposición. Supongamos que efectivamente nosotros nos equivocamos y que con toda la legitimidad y la legalidad aprobamos en la Asamblea. Esto debería ser más bien un logro para los sectores de la oposición, pues, porque si estamos tan equivocados, implica que en las elecciones del 2017 nos va a ir pésimo y entonces la oposición nos va a poder ganar. Entonces, creo yo que aquí no se le dice claramente al país, se desinforma, se piensa que con una elección después va a quedarse un presidente de manera indefinida, sin entender que siempre el pueblo ecuatoriano tiene la última palabra. Y el pueblo ecuatoriano puede utilizar también el instrumento de la reelección como un mecanismo de control social. Si cree que ha sido un gobierno que ha respondido a los intereses del país y a los intereses del pueblo ecuatoriano, va a permitir la reelección del movimiento país, sea con el presidente Correa o no. Si cree, en cambio, que nos hemos equivocado, va a sancionarnos con otra persona. Este es también un mecanismo de control social. Voy a un corte comercial y volvemos para despedir el programa. Bien, aquí nos despedimos. Quiero agradecer a Virgilio Hernández y Diego Borja que han estado con nosotros en el transcurso de este programa. Y gracias también a nuestros amigos televidentes. Felicidades. Hasta la próxima semana.
Canal 1 presentó En la Polémica, con el auspicio de Juntos podemos lograrlo. Universidad Regional Autónoma de los Andes, Uniandes, a la altura de tus sueños. Mejor está por venir.